Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente en el canal y bueno, gracias a la gente que comparte todo lo que aquí yo les comparto. Ay, el micrófono está por aquí metido. A ver si se oye mejor ahora. Se me metió muy metido el micrófono. No lo voy a quitar. Bueno, pero el asunto es que, bueno, gracias a todos los que comparten lo que aquí pues comentamos en el canal. Se ve una sombra de estas luces. Ay, Dios mío. Ahora se ve menos. Eh, bueno, y qué bueno que nos encontramos nuevamente aquí. Así que, bueno, ya estamos aquí. Ayer hubo muchos temas en el país, pero el más importante para mí, que es uno que yo he hablado en otras ocasiones, es el avispero que ha desatado una publicación, una comunicación hecha por la cadena de comida rápida Burger King aquí en República Dominicana, donde ellos pusieron a disponibilidad de los padres y los colegios sus restaurantes para que los niños reciban clases presenciales. Burger King ha habilitado los restaurantes para que las escuelas impartan clases. Esto a propósito de que ayer circularon unas imágenes en redes sociales de un grupo de padres que habrían llevado a sus hijos al food court del centro comercial Ágora Mall aquí en Santo Domingo, protestando porque los colegios no quieren ser abiertos por el gobierno, pero se le permite a los restaurantes, a las plazas comerciales, a las áreas de comidas, a las discotecas, a los bares, operar, mientras que a los colegios no se le permite. Esto ha generado un avispero, según el comunicado de ayer de la cadena de comida rápida de Burger King en República Dominicana, que anunció desde este martes todos sus restaurantes estarán disponibles para que las escuelas puedan impartir clases a los niños. Ellos hicieron esto a través de un comunicado en sus redes sociales donde ellos establecieron que un número de teléfono para la coordinación y como límite los grupos no mayores de 10 niños y que pueda establecerse esta presencia con distanciamiento y uso obligatorio de mascarilla. Ellos titularon el anuncio Encendamos la educación. Informamos que las clases se estarán impartiendo de 8 de la mañana a 12 del mediodía, siguiendo los requerimientos de salud pública y respetando la capacidad máxima de cada restaurante. Ellos dejaron un número y esto generó muchas reacciones. Desde hace meses, los padres del Distrito Nacional, sobre todo, han estado levantando su voz para que se les permita a ellos el, uh, la apertura de los colegios en el Distrito Nacional para poder enviar a sus hijos. Primero, por el efecto psicológico y el daño psicológico que esto está provocando, el estrés que generan las clases virtuales en los niños, la falta de sociabilización, cómo está afectando el comportamiento, el estar encerrados el día entero en la casa y la poca o nula evidencia que muestra el gobierno del riesgo que pueda representar enviar a los niños a sus colegios a clases presenciales. Pero todo esto no es culpa del gobierno, todo esto es culpa de nosotros los ciudadanos que le hemos permitido al gobierno que nos dicte qué es esencial, qué no es esencial, qué se puede y qué no se puede. República Dominicana es de los pocos países, por no decir el único en toda la región, que no le ha permitido a los colegios operar. Y esto es sencillo. Si el gobierno permitiese que los colegios pudieran operar libremente, que los padres voluntariamente decidan si enviar o no sus hijos a las aulas de clase, estaría dejando en evidencia su incompetencia al enfrentar un problema que, si bien es cierto que República Dominicana muestra señales de estar controlado, pues ciertamente ha sido la providencia la que nos ha protegido y no las diligencias de este gobierno y del pasado para que tengamos los números que hemos tenido en el país. Evidentemente, dejar que los sectores, el sector privado, los colegios del sector privado operen y que no haya un brote, que no surja un brote
de niños enfermos repentinamente en un colegio dejaría en evidencia que las decisiones que ha tomado el gobierno de gastar cientos de miles de millones de pesos, oigan bien, esta es la razón por la que el gobierno no ha permitido, este gobierno de Luis Abinader, este ministro de Educación, Roberto Fulcán, que los colegios operen, es para no quedar en evidencia que la decena de miles de millones de pesos que han gastado con la excusa de que la educación a distancia es más saludable y es mucho más segura, si los colegios operan y se demuestra que el gasto que ha hecho el gobierno, déjame este maldito micrófono del diablo, está aquí metido, que el gasto que ha hecho el gobierno ha sido innecesario, es un problema para ellos. Y ellos tienen que forzar hasta el final con los colegios y hacer sus pilotos fallidos con sus escuelas en algunos municipios, sin ninguna evidencia, sin ningún tipo de argumentación. El gobierno se ha dado el lujo de decirnos a nosotros y los políticos en general en el mundo, han establecido lo que es esencial y no es esencial para los ciudadanos. ¿Qué es importante y qué no es importante? Los gobiernos y los políticos nos han impuesto sus caprichos a los ciudadanos. Repito, sin ninguna evidencia. Y los culpables somos nosotros que por el miedo, que por el porno del miedo que ha sido inducido por los medios de comunicación, que en vez de informar, lo que han hecho es retorcer estadísticas para asustar a la gente y servirle a la causa del político de turno. Aquellos que nos hemos atrevido a decir que es seguro enviar a los niños a las escuelas, yo vengo diciéndolo desde octubre, no porque se me ocurra, es que hay evidencia. Es que estados que han tenido en Estados Unidos números mucho más dramáticos que República Dominicana no han eliminado las clases presenciales. Es que hay estados que tienen desde el mes de septiembre del año pasado dando clases presenciales. España es un país que ha tenido peores números que República Dominicana y no ha eliminado en gran parte del país las clases presenciales. Y hay muchos países donde las clases presenciales se han puesto de manera voluntaria en colegios privados y públicos. Y el padre es el que toma la decisión, estableciendo una serie de protocolos que muchas veces se hacen más como una medida cosmética que como una medida verdaderamente efectiva para evitar que haya una contaminación. Y lo más importante, las estadísticas revelan que los números de niños afectados por el coronavirus que llegan a gravedad son bajísimos. No es un número que yo me invento, no es que yo tengo que ser médico para establecerlo, es que ahí están decenas y decenas y decenas de estudios que establecen esto. La revista The Atlantic publicó un artículo el 28 de enero, firmado por Derek Thompson, donde habla de la verdad sobre los niños, las escuelas y el COVID. Y dice, el COVID, y dice que, entre otras cosas, de que una investigación en todo el mundo, desde el comienzo de la pandemia, ha indicado que las personas menores de 18 años, y especialmente los niños más pequeños, son menos susceptibles a las infecciones, a esta infección, menos propensas a experimentar síntomas graves y mucho menos propensas a ser hospitalizados o morir. Pero la pregunta del $1.000.000 para las escuelas fue sobre la transmisión. El temor razonable era que las escuelas se abrieran y dejaran que un grupo de niños asintomáticos con ojos brillantes y exudadores de virus deambularan por los pasillos y desataran un terror patógeno que infectaría a maestros y sus familias. En agosto y septiembre no teníamos muchos datos, dice. Para hacer una recomendación sobre las escuelas, dijo una miembro del equipo de COVID de los CDC al New York Times. Pero septiembre fueron 100 días, 15 semanas y hace varias docenas de días escolares de aprendizaje remoto. Mientras tanto,
cualquiera que esté prestando atención se ha dado cuenta de que los niños probablemente tienen menos posibilidades de transmitir la enfermedad a maestros y compañeros. Y esto ya no es un secreto estadístico que acecha en el apéndice de un artículo esotérico. Ha sido la conclusión repetidamente, de una cascada de investigaciones de todo el mundo durante los últimos 6 meses. En mayo de 2020, un pequeño estudio irlandés de jóvenes estudiantes y trabajadores de educación entrevistó a más de 1,000 contactos y no encontró ningún caso de transmisión continua de niño o adulto. En junio de 2020, un estudio de Singapur encontró que los niños no son los principales impulsores del brote, que es probable que el riesgo de transmisión del virus chino entre los niños en las escuelas, especialmente los preescolares, sea bajo. Estudios hay 1,000,000. Evidencias hay un montón de que los colegios pueden operar. Pero el gobierno de Luis Abinader y su ministro de Salud Pública no quieren que los colegios funcionen. Porque si los colegios funcionan y no hay un brote en el que mueran decenas de niños, su justificación para tener escuelas y colegios cerrados se derrumbaría. Y los miles de millones que han gastado en tabletas, computadoras, con la excusa de reforzar la educación a distancia de los niños, para ayudar con ese negocio a amigos del presidente y amigos del ministro, se derrumbaría. Los padres han sido muy laxos. Nosotros hemos sido muy pendejos, y lo he dicho en muchas ocasiones. Hemos permitido que los políticos en el mundo entero nos machaquen, decidan por nosotros en nuestras vidas que es esencial. Le dicen a mucha gente que su trabajo no es esencial, cuando es esencial para él sobrevivir. Le dicen a una madre que tiene 2 niños que no es esencial que ella envíe a sus niños al colegio, pero le dicen tienes que ir a trabajar al banco en el que tú laboras como gerente, porque es esencial que tú estés presente porque los bancos no pueden cerrar. Entonces sus niños, que no tiene ella con quién dejarlos, porque parte del tiempo que ella puede trabajar, lo puede hacer tranquila porque están en el colegio y luego en una guardería, le dicen a esa madre, no, el colegio de tu hijo no es esencial, pero tu presencia en el trabajo sí lo es. Así de descarados son los políticos. Por lo tanto, yo pienso que ciertamente estoy de acuerdo con Burger King. Estamos en el final del año escolar, pero tenemos que empezar desde ahora a presionar para que ya estos come mierda nos dejen a nosotros tomar las decisiones que mejor nos convengan con nuestras vidas y con nuestras familias. El gobierno no puede arrogarse el derecho de decidir todo sobre nuestras vidas. Y nosotros debemos de ser adultos y asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Ciertamente las decisiones del gobierno no han salvado ninguna vida. Solamente han servido para nosotros entregar un poco más de nuestra maldita libertad, de nuestra maldita vida, que el gobierno entiende que puede venir a ser el arquitecto de las decisiones que tomemos en función de qué nos conviene o no. Ya está bueno, estoy de acuerdo con que encendamos la educación. Si los colegios no pueden abrir, que no abran las escuelas. Si los colegios no pueden abrir, que no abran los centros comerciales. Si los colegios no pueden abrir, que no abran las tiendas por departamento, que no abran los supermercados, que no abran los parques, que no abran los bares, que no abran los hoteles. Si los colegios no pueden abrir, no puede abrir nada en República Dominicana. Nos vemos en un próximo video.